¿Les parece si comenzamos con con la lectura? Hoy nos toca, precisamente nos toca la sesión 7 que son procesos de aprendizaje institucional en organizaciones que aprenden y tipos de aprendizaje. Y cae bien este tema en el sentido de que ayer, pues precisamente eso fuimos a realizar, ¿no? Un proceso de aprendizaje. La institución realizó un aprendizaje, ¿no? Es decir, nosotros fuimos y compartimos aprendizajes. En el caso de ustedes, vieron cómo expusieron las compañeras de séptimo y también vieron cómo expusieron, me parece, los de arquitectura, ¿no? Sí se nota una diferencia, pero lo importante es que nosotras fuimos y obtuvimos cierto conocimiento. ¿Sale? En ese sentido, estos procesos de aprendizaje institucional en organizaciones que aprenden y los tipos de aprendizaje. Obviamente, dentro de estos tipos de aprendizaje o dentro de estos espacios de aprendizaje, las mismas compañeras lo comentaban el día de ayer, no todos aprenden o no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? No significa que no aprendemos. Y también existen las diferentes velocidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, no todas aprendemos al mismo ritmo, sino que cada quien aprende a su propio ritmo. Y en ese sentido, las instituciones también pueden formar estos espacios de aprendizaje y es precisamente que se les llama centros de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de algunas maestrías o en el caso de algunas licenciaturas, los que crean el conocimiento son los propios estudiantes. En este caso, ustedes al momento de participar van ahora ya no solo repitiendo lo que leyeron en el documento que se les propuso leer, sino ahora ya también intentan poner sus posturas de aprendizaje, ¿no? Es decir, es cierto que nosotros vimos un nivel, digamos, diferente, a lo mejor con nuestros mismos conocimientos que tenemos, que son temas que hemos abordado anteriormente, que hemos visto en otros espacios, pero ellas ya lo manejan de un modo un tanto diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque llevan un momento más de estudio que ustedes y entonces están viendo las cosas desde otro punto de vista. Y eso permite que ustedes también intenten llegar a ese lugar donde están las compañeras, ¿no? Busquen entonces en ese sentido construir su aprendizaje. En este sentido, las instituciones per se no construyen aprendizajes, ¿no? No construyen conocimientos. Las instituciones per se no construyen conocimiento. ¿Quiénes construyen los conocimientos o quiénes construyen los aprendizajes? Pues nosotros como entes sociales, ¿no es cierto? Nosotras como personas, como individuos, como sujetos. Es decir, los que tienen el conocimiento, los que construyen el aprendizaje, no es la organización o la institución en sí, ¿no? Sino al compartir ese aprendizaje, al compartir ese aprendizaje, se genera precisamente ese conocimiento. Dice Allison, sí, las compañeras hablan con una fluidez y conocimiento admirable. ¿Por qué creen que hablan así? Bueno, porque de hecho, ellas no se quedan únicamente, al menos en mis clases, no sé cómo serán en las otras clases, pero no se quedan únicamente con lo que les da el profesor, o al menos yo les doy una lectura, ¿no? Y esa lectura la leen, pero además investigan, porque es posible que yo pueda interpretar esa lectura de una manera diferente. Y entonces en las clases hay ese debate, ¿no? Hay esa postura, hay esa, dice la compañera Allison, esa fluidez, ese conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque
van a hablar de lo que saben, ¿no es cierto? Es decir, van a hablar de lo que están haciendo y entonces no tendrían por qué ponerse nerviosas. Aunque sí es cierto que algunas de ellas se pusieron nerviosas al principio, pero después se dieron cuenta que conocían del tema, que hablaban del tema, y entonces se desarrollaron, ¿no? Se desenvolvieron. Hicieron que ustedes, o intentaron que ustedes pusieran atención y que les interesara el tema, ¿no? Tanto es así que se abrió el debate de si era un déficit o si era un problema, ¿no? Y el debate hubiera seguido, pero entonces nosotros nos hubiéramos, digamos, hubiéramos extendido más los temas, ¿no? Y es decir, a lo mejor una compañera estaba hablando de ese tema en específico, surge el debate y no solamente esa compañera que está exponiendo sabe del tema, ¿no? Sino que las otras compañeras también lo saben y comparten también ese conocimiento. Que, bueno, yo puedo alcanzar, porque el conocimiento está libre ahí, ¿no? Es una conversación, pero con esa conversación a mí me deja cosas, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje. Es decir, el conocimiento no se da de la organización. La institución como tal no tiene conocimiento. ¿Quién tiene conocimiento? Los integrantes de esa institución. Y en este proceso de compartir, dice Carla, se apropiaron del conocimiento. Claro, en este proceso ya de empoderación, de empoderamiento del conocimiento que tienen, lo comparten, ¿no? Lo comparten. Puede haber alguien que diga, o que diga, no, no estoy de acuerdo con esto, por esto, y seguramente lo debatirían, ¿no? A lo mejor dirían, bueno, es que desde este punto de vista sí es correcto. Desde esta mirada, que es la mirada educativa, es correcto o es esta visión, o al menos estos autores son los que eh, mencionan tal o cual proceso, ¿no? En ese sentido, el conocimiento... dice Neidy, cuando pregunté de que si era un problema me refería desde un punto moral, al que ella contestó con teoría. Sí, porque ella no está viendo ese como un problema moral, para ella es un problema educativo, no es bueno ni es malo, ¿no? O sea, tal vez, yo creo que si hubiéramos seguido platicando desde esa apertura tuya, desde esa forma de preguntar, ¿no? Quizás hubieran resuelto, ¿no? Nosotros como educadores no podemos ver a estos problemas educativos como un problema moral o como un problema ético, ¿no? Sino más bien como un problema educativo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, contesta con teoría porque es lo que está investigando, ¿no? La teoría, o sea, ella lo ve y dice, bueno, es que es un problema y ese problema tiene que ver porque desde la teoría un problema es que salen con un problema auditivo, visual, etcétera, etcétera, ¿no? No desde el problema moral, ¿no? En el sentido que se refiere a la sociedad, ¿no? No sé si en ese sentido te refieres, Neidy. Igual y no lo puedas aclarar. Ahorita sí podemos entrar en ese debate para que lo viéramos. No sé si es en ese sentido de problema para la sociedad o en qué sentido. Bueno, en ese sentido de la moralidad, ¿no? Bueno, supongo que es en ese sentido, ¿no? Em, bueno, em, entonces, para recuperar, es importante que
dentro de las organizaciones se siga creando conocimiento, pero ese conocimiento no lo crean las organizaciones, lo crean las personas. Y bueno, yo voy a dejar aquí porque si no, no les voy a dejar participar. Vamos a participar con respecto a a la lectura. Nos enfocamos en la lectura y, y escucho sus reflexiones, sus debates con respecto a la misma. Adelante, Claudia. En el tema de la sesión 7 vimos que lo que es el aprendizaje organizacional. Este comenzó en 1956, Ujú, no, 65. Y vimos lo que dice Noka, me parece, ujú. que se distingue en cuatro procesos: Ok, sí. la socialización, la contribución, la combinación y la externalización Ujú, y la internalización. ok. Este proceso lleva a un objetivo que adquiere una organización de las organizaciones humanas para que mejoren la efectividad de la acción cooperativa. De hecho, se revisa constantemente la organización y por lo tanto se hace más receptiva y eficiente. Ok. Ok. Bueno, nada más que ahí, en este sentido, estamos hablando desde lo administrativo, las organizaciones administrativas, ¿no? O empresariales, en el sentido de que si no hay nuevos conocimientos, la empresa se vuelve menos, menos rentable, ¿no? Y por eso es importante seguir trabajando el conocimiento. Ok, muchas gracias, Claudia. Adelante, compañera Cristal. Pues nos dice que se define al aprendizaje organizacional como el proceso del crear, del retener, transferir y Ujú, utilizar el conocimiento dentro de una organización. También vimos que las organizaciones que aprenden incrementan su volumen de aprendizaje, también logran aumentar sus capacidades profesionales y personales de cada uno de los miembros, logran nuevos métodos de trabajo y de crecimiento de las perspectivas de su supervivencia y del desarrollo organizacional ujú. y obtienen mejores. Uy, me fui yo. Oh, bueno, ya no escucho a su compañera. No sé si fui yo. Ah, lo siento. Ok. Una disculpa, no sé si me escucho. ¿Sí? ¿Sí me escucho? Sí. Ah, es que creo que se me Sí, fue. profe. Ok, gracias. Creo que se me fue el internet por unos minutitos. Eh, ya no escuché todo lo que decía su compañera, pero bueno, supongo que ya ha terminado. Adelante, Alison. Sí, profe, gracias. Bueno, era de lo necesario que es para una organización aprender. Aquí ya Ujú, nos habla, si no me equivoco, del ámbito empresarial. Pero como también ahí es necesario que ese aprendizaje, ahí también nos mencionaba que para mantenerlo, ujú. no solo basta decir aprendan, sino que se necesita inversión tanto económica como Ok. del personal. Ahí Ujú, nos menciona que los encargados tienen que estar también preocupados por sus empleados y darles un ambiente de confianza entre ellos para que igual les puedan decir lo que encuentren mal en la organización ok. y así se pueda solucionar todo de manera más rápida, sin esperar a que ellos lo descubran por miedo de que los vayan a esa confianza. Oh, Y también nos da lo que se necesita para lograrla en diferentes niveles, por así decirlo, porque ahí nos decía los factores de liderazgo, cómo ser un líder que ah, muy bien, sí. prioridad y siguiendo, seguir manejando todo de una manera
productiva. Ok. Igual como tienen que buscar a las personas, bueno, sus empleados, qué características deben de tener para que con lo que busca la empresa. Ujú. Mm, Igual de la cultura, que tengan valores, que estén motivados, que quieran aprender, Ok. que tengan comunicación, esas cosas. Ok. Muchas gracias, Bueno, pues eso es lo que más se me quedó. muchas gracias, Alison. Sí, en este sentido, es importante que las instituciones, sobre todo en este sentido empresarial, las personas estén en el lugar indicado, ¿no? Aprendiendo lo indicado para que la institución o la empresa pueda ser, en cierto sentido, rentable, ¿no? Pero ¿qué pasa en lo educativo? ¿Qué pasa en lo educativo, no? Ya lo hemos hablado en otros espacios, ¿no? Lo importante sería que los profesores que están dentro de los espacios educativos de verdad sean profesores, ¿no? De verdad sean profesores, es decir, de verdad hayan estudiado una licenciatura en educación o en pedagogía para que intenten entonces comprender de la mejor manera la psique de los estudiantes y sus diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Sus diferentes formas o estrategias que usan precisamente para aprender. Y de la misma manera nosotros como docentes poder buscar estas metodologías, estas estrategias que nos van a ayudar a bajar el conocimiento, ¿no? A bajar el conocimiento de una manera más eh, fácil para los jóvenes, para las señoritas, para los niños, para las niñas, ¿no? En ese sentido, necesitamos gente que de verdad esté apasionada por la educación, ¿no? Que de verdad le guste buscar estrategias, buscar metodologías, hacer algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo ayer también la compañera Susana, cómo hizo dos actividades, ¿no? Dos estrategias, ¿no es cierto? Es decir, a mí me pareció muy interesante en este sentido del cubo que hizo, ¿no? Me pareció interesante porque desestresó al grupo, es decir, intentó precisamente que aprendiéramos de otra manera y recordáramos con imágenes y además lo aventaba, ¿no? Te toca a ti, te cae a ti, ¿no? Es decir, te toca participar y entonces es un juego, es una forma de hacerlo. Quizás en el caso de aprenderse las tablas de multiplicar, posiblemente yo buscaría otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, hacer un avión y poner solamente los números eh, que hacen los múltiplos, ¿no? Por ejemplo, los múltiplos del 2 por todos los números, ¿no? Y en ese sentido, aventar la moneda precisamente o el papel al número que me da 2 por 2, por ejemplo, ¿no? O 2 por 4, 2 por 6. Es decir, buscar estrategias o metodologías que nos permitan el aprendizaje en estas instituciones que ahora nosotros llamaríamos grupo, ¿no? El grupo es una institución también. Y como lo dice Allison, necesitamos buscar estas estrategias o estas formas de aprender de los otros. Y en ese sentido, otra definición técnica del aprendizaje. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos una curva de aprendizaje. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra curva de aprendizaje? Cuando nos proponemos aprender algo, ¿no? Y nos llevamos un cierto tiempo en ese aprendizaje. Entonces mi curva de aprendizaje va teniendo ciertos aspectos que en otro aprendizaje yo puedo ocupar, ¿no? Y en ese sentido mi curva de aprendizaje se reduce. Es decir,
Cuando nosotros aprendemos a realizar una suma de un número, ¿no? Hacemos una suma de un número, ya sea de 2 más 2, 2 más 4, 2 más 6, 2 más 8. Mi curva de aprendizaje quizás es de un mes, ¿no? O tuve que pasar ciertos espacios para que yo pudiera llegar a ese aprendizaje. Y cuando me ponen dos cifras, mi curva de aprendizaje, como ya tengo una información previamente, como ya he aprendido algo previamente, mi curva de aprendizaje se hace más corta, ¿no? Cuando me enseñan las de 3 cifras o más cifras, ya no tengo ningún problema porque mi curva de aprendizaje se hizo mucho más pequeña en ese sentido. Bueno, pues para aprender cualquier cosa nosotros tenemos ciertas curvas de aprendizaje y nosotros construimos el conocimiento de acuerdo a esas estrategias que hemos utilizado antes, aunque no de forma tan consciente, ¿no? Y las volvemos a utilizar en nuestro nuevo aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿cuántas de acá, de todas las compañeras que estamos, dice Carla, dice, o sea que la complejidad puede disminuir en cuanto la curva de aprendizaje? No la complejidad no. Hay cosas que van a ser complejas. Pero, por ejemplo, si tú haces sumas y restas, va a ser mucho más fácil para mí hacer sumas de monomios y polinomios, ¿no? Porque yo voy a saber ya sumar. O sea, es más complejo hacer suma de monomios, binomios y polinomios, ¿no es cierto? Sin embargo, mi curva de aprendizaje ya no va a ser tan grande porque yo ya tengo algo, ya tengo un trampolín que me permite, o lo que dice Piaget, me parece, el desarrollo próximo. Yo ya estoy en el desarrollo próximo, ¿no? Es decir, yo solamente hago las conexiones y ya puedo, precisamente, ya puedo eso complejo hacerlo mucho más fácil, porque mi curva de aprendizaje se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque yo ya sé algo. No empiezo desde cero, sino empiezo desde donde yo ya sé. El ejemplo que iba a dar hace un momento es el siguiente. ¿Cuántas de nosotros, dice Carla, ya tenemos como la noción? Sí, ya tenemos cierto aprendizaje, entonces ya nomás vinculamos esos aprendizajes. En ese sentido, nuestra curva de aprendizaje disminuye. Y logramos en menor tiempo los aprendizajes que nos tomó más tiempo hacer, ¿no? El ejemplo, ¿cuántas de nosotras cocinamos en casa? ¿No? ¿Cuántas de nosotras cocinamos en casa? Seguro que la mayoría, ¿no? ¿Y cómo fue nuestra curva de aprendizaje con respecto a la cocina? Con respecto a cocinar los alimentos. Seguramente en algún momento no sabía cuánta cantidad de sal era para la sopa. Y o se me pasaba de sal o me faltaba sal. Y yo veía a mi mamá o a la persona que hace prepara la comida y ni siquiera está pesando, ¿no es cierto? O sea, no pesa la sal para echarla, sino ya sabe cuánto agarrar y echarle, ¿no? Para que la sopa salga bien. Ahora, eventualmente nosotros empezamos a saber en qué punto exacto ya estaba cocida la comida, ¿no? Es decir, empezamos a saber que hay que echar el aceite, ¿no? Y entonces ese proceso de aprendizaje fue un poco más costoso porque no sabíamos que el aceite salpicaba con un poco de agua, porque no sabíamos que el aceite te quema si es que te salpica, o que cuando le echas las cosas te salpica y te, te lastima, ¿no? Pero eventualmente nosotros con ese aprendizaje y quizás con alguien que te estaba enseñando,
por ejemplo, nuestra mamá o quizás nuestro papá también puede saber cocinar, ¿no? Am, dice Carla, ¿puede ser empirismo? Sí, en este ejemplo puede ser que sea empírico y no, porque también si está alguien enseñándome, si está alguien llevando conmigo esa práctica, em, ya es un acompañamiento. Pero alguien me puede decir, no, pero es que yo aprendí sola. Ah, tú sabías cuánto de sal, tú sabías cuánto, para hacer una salsa sabías cuántos chiles hay que ponerle, cuánto jitomate, cuánta sal, si hay que ponerle ajo, si hay que ponerle cebolla, etcétera, etcétera. O aunque tú lo hicieras solo, aunque tú lo hicieras sola, alguien te dijo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estuve viviendo mucho tiempo acá en Apizaco solo y entonces de repente un buen día se me antojó hacer una salsa de... Bueno, no sé si ya comieron y si no las voy a antojar, pero se me antojó hacer una salsa de, pues de carne de puerco, ¿no? Y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Pues si tengo chiles, si tengo jitomates, si tengo... ¿pero qué? ¿Se los echo así? ¿O los echo todos ahí? Y bueno, entonces ahí recurrí al experto o a la experta en la materia, ¿no? Que fue mi madre. Entonces fue mi biblioteca viva, ¿no? Yo le hablé y mamá, quiero hacer esto. Ah, mira, mijo, tienes que hacerle así. Puedes servir tus chiles o si quieres los puedes hacer así y ya que se sazone ahí en la cazuela, pero antes necesitas poner la carne a que se esté dorando, ¿no? Es decir, la tapas para que todo ese juguito se quede ahí pues en la cazuela o en el recipiente en el que vayas a hacer. Preparas tu salsa, como eres tú solo, seguramente pues necesitas unos 3 o 4 chiles. Depende de qué chiles le vais a poner. Ponle 4 o 3 jitomates, depende de cuán picosa la quieras. Le echas un dientito de ajo o le echas medio dientito de ajo. Le echas cebolla, hay que echarle cebolla, etcétera. Lo mueles bien y después cuando la carne ya esté bien cocida, bien doradita, entonces tú sueltas la salsa, ¿no? Pero no la sueltas en medio, tratas de echarla en todos lados, etcétera, etcétera. Y la dejas sazonar, ¿no? Claro que lo hice y cuando vi que era bien poquita salsa dije, újule, no me va a alcanzar la comida, ¿no? Pero obviamente después de que se sazona, entonces ya uno enjuaga los restos que quedaron en el vaso de la licuadora, ¿no? Y echamos el agua para que entonces ya sazonada la salsa, no que quede cruda, sino sazonada, ya le podamos echar entonces más agüita para que entonces hierva y se concentre en la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo construyo el conocimiento, pero alguien, un sujeto, o en este caso mi madre, ¿no? Ella es la que me da, por decirlo de alguna manera, la receta o los pasos a seguir para que yo construya mi conocimiento, porque ella ya lo había construido, ¿no es cierto? Y ahora me toca a mí construirlo. Tengo la necesidad, se me antojó, etcétera. Dice Carla, claro, depende de la situación. Supongo que es en el sentido de que podemos ser empíricos o podemos ser técnicos, ¿no? Y de esa manera se construye el conocimiento. Con algo tan simple como la cocina, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a lo educativo, ¿cómo construimos el conocimiento en lo educativo? ¿Por qué nosotros aprendemos desde pequeños? ¿Por qué nosotros aprendemos desde pequeños? Es decir, aprendemos a escribir, por ejemplo. O en consecuencia, si sabemos escribir, pues sabemos leer, ¿no es cierto? ¿Cómo es que aprendemos? Pues gracias a que hay una institución y que en esa institución se buscan estrategias, se buscan metodologías,
pero además hay alguien que guía en ese sentido, ¿no? En ese sentido hay alguien que guía y comparte el conocimiento, socializa el conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que eventualmente ese conocimiento que socializó genere nuevos brotes de conocimiento. Por ejemplo, otra vez regresamos a las exposiciones de sus compañeras y a las exposiciones suyas, ¿no? ¿Quién es el que guía o quiénes son los que guían en este proceso de formación suyo? Pues los profesores, ¿no? Los que están al frente y cada uno comparte su conocimiento de acuerdo a cómo cree que es la mejor opción para compartir, ¿no? Pero, ¿quién llevó de la mano a las señoritas, tanto a ustedes como a las señoritas de séptimo en este proceso de exposición? Fue la compañera, alguna de las compañeras estuvo ahí al pendiente de ustedes y les dijo, no, es que esto deben de poner, esto se oye mejor, a mí me parece que esto no va. ¿Quién les ayudó? No hubo un profesor ahí, ¿no es cierto? Sino que los profesores lo que hicieron fue compartir ese conocimiento y ustedes se apropiaron del conocimiento y alguien más hasta trajo conocimiento de otros espacios que no son educativos pero que tienen que ver con el ser humano y los combinó, ¿no? No vino su profesor o su profesora a decirle cómo hacer ese proceso, sino ya fue un proceso independiente. Fue una construcción de nosotros, ¿no es cierto? Mía, ¿no? Es decir, Cristal pasa a exponer y cuando pasa a exponer no está exponiendo las palabras del profesor o de la profesora, sino está exponiendo sus palabras, está creando un nuevo conocimiento, claro, con un conocimiento que ya estaba ahí, pero que le da su significado. Pasa lo mismo con las señoritas de séptimo. Ya van muy avanzadas, se ve que tienen mucho conocimiento, están apropiadas del mismo, pero ese conocimiento es el que ellas han querido apropiarse. No es el que nosotros decimos que se apropien, sino el que ellas se han querido apropiar. Y en ese sentido, las instituciones, en ese sentido, en este caso, la institución educativa o la escuela, debería permitir precisamente que el conocimiento se cree en las instituciones, con los elementos que tiene la institución, con las personas, los entes que tiene la institución. En ese sentido, puede ser que no veamos lo que se quiere hacer, ¿no? Lo que se quiere dar a entender, pero que tiene que ver con lo educativo. En nuestro caso, en este sentido de las exposiciones, ¿no? ¿Cómo es que se vincula una cosa con otras cosas y cómo es que se ponen ciertos ejemplos que nos permitan construir nuevos estadios de conocimiento, ¿no? Y eso es lo importante dentro de una institución, ¿no? Utilizando, claro, esas curvas de aprendizaje, utilizando, claro, esas estrategias, utilizando, claro, esos métodos, ¿no? Esa didáctica para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿no? Como aprendimos a hablar, como aprendimos a caminar, ¿no? Es decir, cuando un niño cuando nace, ¿cómo construye su conocimiento? Observando, ¿no es cierto? ¿Cómo construye el habla? Imitando, pero hay alguien que lo sigue guiando, ¿no? Es que lo guía. ¿Cómo construye su motricidad? Pues haciendo cosas motoras, ¿no? Es decir, es más complejo correr que caminar, ¿no es cierto? Y eventualmente el aprender a caminar
me reduce esa curva de aprendizaje para poder correr en algún momento, ¿no es cierto? Dice Dulce, adquirir nuevos conocimientos que nos resultan útiles para nuestras metas. Sí, para nuestras metas. Y es que lo cierto es que estamos siempre construyendo nuevos conocimientos. Siempre. Por ejemplo, las señoritas que participaron ayer de séptimo y que participaron con esa entrega y con ese dominio de los temas, con esa apropiación del conocimiento, etcétera, ¿por qué creen que se apropian del conocimiento? Pues porque están en clases, porque debaten, porque preguntan, porque están de acuerdo, porque están en desacuerdo, porque argumentan. Por eso se apropian del conocimiento. Es decir, no juegan a la escuelita, de verdad trabajan. ¿Por qué ustedes? Bueno, hay algunas excepciones con algunas de sus compañeras que bueno, que en realidad yo ni conocía que eran parte de su grupo, ¿no? Pero que tuvimos que parar porque pues nada más estaba leyendo. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues porque no está en clases, porque no participa, porque no se apropia del conocimiento, porque quiere un título, ¿no? Y no quiere el conocimiento. Pero en el caso de ustedes también se pararon, se apropiaron del conocimiento. Acá entre nos, sus compañeras de primero, después de que nos fuimos en la combi, me dijeron, ay, es que estas compañeras de cuarto imponen. Seguramente pensarán lo mismo ustedes de las de séptimo, ¿no? Que imponen su conocimiento, que hablan con tanta claridad, que hablan con tanta seguridad, ¿no? Y bueno, finalmente eso es lo que se quiere. Es decir, en este sentido de que esta organización llamada universidad, que esta organización llamada licenciatura en pedagogía, tenga horizontes a los que apuntar, ¿no? Por ejemplo, nosotras las de cuarto, espero que todas estemos apuntando a llegar al dominio del conocimiento que tienen las de séptimo. Bueno, pues ustedes también son punta de lanza para las que vienen en primero, ¿no? Ellas dicen, necesitamos prepararnos más para poder hacer el dominio de conocimiento que tienen las compañeras de cuarto, ¿no? Y es decir, no es para que nosotros presumamos, sino es para que nosotras seamos ejemplo a las que vienen, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Hubo compañeras que no se prepararon bien o que pensaron que con una exposición iban a pasar o no sé qué cosa sucedió, o simplemente por cumplir, ¿no? Vamos a cumplir, el profesor, la profesora quiere que expongamos, bueno, a mí no me interesa exponer, estoy aquí porque necesito el documento, no porque realmente esté apasionada por lo que estoy haciendo, entonces vamos a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que comentaba una de sus compañeras también de primero y me decía, es que, profe, yo necesito ser muy honesta con usted. Sí, dígame. Es que estoy luchando mucho con mis antiguas manías. ¿Sabe usted? Yo he estudiado todo el tiempo y en el estudio que he cursado, lo único que se tiene que hacer es cumplir con los trabajos. Y llego acá y hay que participar, pero participar desde lo que yo pienso con respecto a la lectura. Hay que construir el conocimiento. No es solamente entregar trabajos, estar presentes. Y entonces eso me está costando mucho, pero lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. Es decir, se da cuenta que nuestra perspectiva con respecto a la educación, a la construcción del conocimiento es en ese sentido, ¿no? Y es una compañera, o son compañeras que tienen quizás otras licenciaturas, ¿no? Que ya estudiaron.
Pero también eso les da la posibilidad de comprender que el conocimiento no es entregar trabajos. El conocimiento no es estar siempre en las clases y que me vean que estoy ahí, ¿no? El conocimiento es más allá, el conocimiento es compartir, el conocimiento es dialogar, el conocimiento es socializar, ¿no? En ese sentido, necesitamos trabajar en este conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de las exposiciones de ayer, yo estoy muy contento porque tuve muy buenas referencias de ustedes como grupo, por parte de la dirección y por parte de sus compañeras y compañeros del primer cuatrimestre. Es decir, algo están haciendo bien ustedes. No es el profesor ni los profesores. Ellos no tienen parte en ese conocimiento que ustedes están construyendo. Nosotros solamente somos los guías. Pero ustedes son las que se apropian del conocimiento que quieren apropiarse y que lo comparten, ¿no? Y que esa manera de exposición es una forma importante de compartir el conocimiento. Claro que si yo voy a un espacio y no tengo el conocimiento, me va a pasar lo que Peña Nieto, ¿no es cierto? Va a una inauguración del libro, donde se habla de libros, donde los que van ahí se supone que han leído mucho y él inaugura, se supone, y le preguntan, oiga, ¿usted cuántos libros ha leído? ¿O cuáles son de los libros que ha leído el que más le ha gustado? Y entonces él dice, es que yo leo uno que tenía una aguilita, es muy interesante y se llama... Pero no, es muy interesante, ¿eh? Tiene un águila en la portada, ay, ¿cómo se llama el águila? El águila, el águila, el águila. Bueno, y también he leído la Biblia, ¿eh? Y la Biblia también es muy importante porque, pues bueno, trae cosas interesantes. ¿Quién queda en ridículo? Díganme. Cuando intentas engañar, que sabes, ¿no? Y bueno, eso pasa, ¿no? En todos los aspectos. Es decir, hablábamos precisamente en las exposiciones de los muchachos, ¿no? De arquitectura, que no se engañen, ¿no? Que no seamos tan latinos, ¿no? Sino que si tenemos algún inconveniente, pues es que no lo sé. Si no sé algo, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque no me preparé, porque pienso que la universidad es una universidad en la que puedo pasar y no obtener conocimiento, porque soy el sobrino de no sé quién y entonces no tengo necesidad de estar estudiando porque me van a pasar y me van a pasar con buenas calificaciones, porque para mí las calificaciones son importantes. Imagínense si eso pensaran en las empresas. Es que yo no necesito aprender, soy el hijo del dueño o soy el primo, el pariente, etcétera, y de todas maneras a mí me tienen que pagar. Es posible que sí, pero lo sacan de la empresa, ¿no? Mejor, para mí me conviene más sacarte de la empresa, te pago y vete a hacer tus locuras a otro lado, ¿no? Porque me vas a quebrar la empresa, ¿no? Yo necesito que mi empresa sea rentable y si necesito que mi empresa sea rentable, pues necesito que la gente que está en la empresa tenga conocimiento, ¿no? Cuando menos sepa manejar la maquinaria o sepa qué es lo que va después de qué. Es decir, en ese sentido, la construcción del conocimiento. Ya vimos, ¿no? Creo que ya nos quedó más claro cómo es que sus compañeras, en el caso de ustedes las de séptimo, se apropian del conocimiento. ¿Cómo es que hablan? ¿Cómo es que se posicionan? ¿Cómo es que comparten conocimiento? ¿No? Las de primero ya vieron cómo ustedes también de alguna manera, aunque no en el nivel de las de séptimo, porque pues es lógico, estamos en cuarto, ¿no? Entonces vamos a hablar como de cuarto, no como de séptimo. Cuando estemos en séptimo tendremos que hablar así o mejor, ¿no? Pero las de primero ya se dieron cuenta cómo son ustedes. Cómo es que hablan, cómo es que exponen, cómo es que dicen, cómo es que también intentan posicionarse o
estar precisamente en ese sentido de compartir los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Y hacia allá queremos ir. Creo que si no se quiere ir a la universidad, pues bueno, no podemos estar pensando siempre que la universidad la podemos pasar así, ¿no? Tenemos que construir el conocimiento. Y el conocimiento no es tanto la responsabilidad del profesor, porque el profesor, sea bien o sea mal, ¿no? A pesar del profesor que tenga muy buen conocimiento, que no tenga conocimiento, ustedes van a aprender. Porque es mi responsabilidad como estudiante aprender, ¿no? No me vayan a decir como un muchachito, no, pues es que yo vengo a la universidad a aprender y él me pone a hacer cuentas, no, él me tiene que enseñar a hacer las cuentas. Y entonces, ¿dónde está tu aportación? No estás en el preescolar o en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato. Incluso en el bachillerato se les ayuda a los jóvenes, se les lleva de la mano, pero ya estamos en la universidad, ¿no? Y en esta universidad, en este sentido de estas instituciones que aprenden, no aprende la universidad es una construcción, es un nombre, es un objeto. Aprendemos nosotros, utilizamos la universidad, ¿no? Nos apoyamos de los profesores, de los espacios universitarios, pero no, no es la universidad la que nos enseña. Somos nosotros los que aprendemos. Y aprendemos lo que queremos aprender de acuerdo a lo que el profesor o la profesora nos comparta. Por eso es que nosotras, como docentes futuras, tenemos que ir con la idea de que no vamos a ir a enseñar, vas a ir a compartir el conocimiento. Y en ese compartir el conocimiento debemos estar bien atentos, con esa mirada atenta para saber si nuestros estudiantes, nuestras estudiantes tienen algún problema o tienen algún inconveniente. Y por eso es que formamos estrategias, tenemos metodologías, realizamos estas formas didácticas de compartir el conocimiento. No vamos y repetimos, sino vamos y problematizamos. Ponemos al estudiante en el centro del problema para que en conjunción con nosotros podamos ayudarnos a resolverlo. Yo no voy y le resuelvo el problema. Es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? El niño dice, ay mamá, es que no puedo hacer esta cuenta, ¿no? Y la mamá o el papá, como no es pedagogo o no es pedagoga y no tiene esta guía, este manual que propone la compañera Joana, dice, ay, pues ¿qué no sabes? Es así, mira, y lo resuelve. Y el niño dice, ah, bueno, pues yo ya hice mi trabajo, pero no entendí nada, entonces, ¿no? Es decir, no buscamos esas otras formas de que el otro aprenda. Nosotros ya lo sabemos hacer, ¿no? Pero no necesitamos resolver. No necesitamos resolver los problemas de los otros, sino más bien problematizar. Por ejemplo, ya lo había mencionado, ¿por qué yo no les di un tema específico para que ustedes presentaran? Sino les dejé que presentaran lo que ustedes quisieran, ¿no? Que no fueron de las materias, algunas, por ejemplo, en el caso de la compañera, creo que Carla, habló de interculturalidad. Ya es una clase que ya no estamos viendo, pero que lo explicó muy bien. Las señoritas de primero se quedaron así, ¿no? ¿Cómo es posible que ella pueda hablar con tanta certeza y habla de alguien, de un autor, de cómo él piensa que deben de ser las cosas, pero además no solamente puso lo del autor, sino también puso algo de ella. Y yo creo que bla, 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 se posiciona, ¿no? Se apropia. Y entonces dicen, ay, híjoles, qué bárbara, ¿no?
qué buena exposición. Además me quedó clara, ¿no? O por ejemplo, Neidy, ¿no? Neidy pasa y empieza desde lo biológico y empieza explicando desde abajo y sube. Y entonces une la biología con lo educativo. Y tú dices, ay caray, oye, de veras, ¿no? ¿Cómo es posible que todo esto haya unido y no solamente está lo educativo, sino hay partes biológicas, hay partes bueno, que tienen que ver con el ser humano y en consecuencia tienen que ver con lo educativo, ¿no? Es decir, cómo nos apropiamos de varios conocimientos y cómo los expresamos. Y así, todas las que expusimos cosas, ¿no? Podría hablar también de Allison, por ejemplo, cómo es que se para, se posiciona, piensa, argumenta, dice, ¿no? Y tenían a los jóvenes, sí, cansadas, sí, por el proceso de toda la exposición, pero estaban atentos, estaban atentas a lo que estaban diciendo, ¿no? Es decir, así adquirimos nuestros conocimientos y compartimos los conocimientos de los otros, ¿no? De las otras, o con los otros y con las otras, ¿no? Y pues eso es la manera de generar conocimiento en las instituciones, ¿no? En este caso habla precisamente de las instituciones eh, administrativas o empresariales, pero ya lo bajamos a lo que es lo educativo, ¿no? Eso es lo que debemos de buscar, de construir estos conocimientos desde la perspectiva de los otros y de las otras. Todos tenemos conocimientos, todas tenemos conocimientos. Dice Mari, es que a mí me gustó mucho lo de los problemas de aprendizaje. Porque yo recuerdo que, bueno, no importa tanto, pero me gustó mucho, ¿no? O sea, seguramente que ella nos iba a dar una experiencia de lo que recuerda y le hizo recordar precisamente esa exposición. Y que efectivamente, en ese otro sentido, ella decía también, y también me gustó eso del ser un buen docente, ¿no? Porque seguramente para ella tiene una concepción de lo que es ser un buen docente, ¿no? O de lo que son esos problemas de aprendizaje, ¿no? Seguramente tuvo experiencias. Es decir, nosotros como individuos no somos tablas rasas, no somos hojas en blanco, no debemos de estar pensando que el profesor o la profesora lo sabe todo, sino más bien en ese sentido de que, ok, el profesor y la profesora sí saben mucho, manejan mucho conocimiento, pero yo creo que esto debería de ser así. Pues bueno, hay que compartirlo. Porque quizás, o no quizás, seguramente el profesor y la profesora también van a aprender, ¿no? Las compañeras que expusieron ayer dijeron, es que nosotras como profesoras a la hora de compartir, a la hora de hacer, ¿no? Aprendemos demasiado en ese sentido de enseñanza-aprendizaje. Cuando ustedes comparten cosas, nosotros nos llevamos cosas, ¿no? Por ejemplo, esta historia o esta estrategia que les comenté al final de las exposiciones de la maestra que puso los carritos, ¿quién creen que lo comentó? Pues una de sus compañeras, ¿no? Y a mí me pareció interesante para tomarla y ponerla de ejemplo, ¿no? Es decir, ellas tienen experiencias y que por suerte estamos en un espacio donde las podemos comentar, ¿no? Y poder adquirirlas también, ¿no? En ese sentido, estamos aprendiendo todos. La institución aprende. Y todos somos ejemplo de las generaciones que vienen atrás, ¿no? O de los nuevos empleados en el sentido de la lectura. Bien, no sé, doy oportunidad de que den sus participaciones para tomarlas en cuenta porque solamente 2, 3 personas han participado. No sé si quieran participar para que ya vayamos cerrando con respecto a una conclusión o algo que quieran comentar.
Ok, Mari, adelante. Adelante, Mari. Bueno, solamente es comentar algo del que de lo que más o menos le entendí a la lectura con lo que estuvimos, bueno, lo que estuvo comentando hoy. Ujú. Pues se me hace muy importante la organización para que todos tengan un buen conocimiento, bueno, más bien que comprendan ese conocimiento Ok. y para que no se les dificulte llevarlo a la práctica. Ujú. Solamente eso. Ok, ok, muchas gracias, Mari. En ese sentido de que el conocimiento no quede vacío, ¿no? Sino de que en algún momento nosotros podamos ponerlo a la práctica. Neidy, no sé si quieras participar, comentar algo como una conclusión o algo así, con respecto a la lectura, con respecto a lo que hemos platicado. Ok, dice Allison, de mi parte está todo bien. Bueno, Navy, entonces, Sí, profe. adelante, adelante, te escuchamos. Ajá, pues de lo, eh, pues entonces podría decir, ajá, con respecto a la lectura. Ujú. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, adelante. Ay. Bueno, que el aprendizaje organizacional es como el proceso de crear o de transferir el conocimiento de una organización, Ujú. por lo que una organización puede crear su propio conocimiento o ya sea que lo cree o que lo adquiera previamente de un conocimiento ya existente que resulta útil para sus metas o a lo que se quiere llegar. Ok, ok, muchas gracias, Neidy. Y bueno, sería Dulce, no sé si quieras compartir algo, ¿no? Sí, profe. Adelante, Dulce. Pues también sobre la lectura, que el aprendizaje organizacional pues también tiene un objetivo y es que pues haga las organizaciones más humanas para que mejoren su efectividad en su creación colectiva. Y también yo he leído una frase Ujú. de Paulo Freire Ok, que decía que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. correcto. Eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Dulce. Es muy correcto esta parte o esta cita, ¿no? Que hace precisamente su compañera. Lo mismo, lo podemos enfocar a las organizaciones. La educación no va a cambiar a las organizaciones, sino va a cambiar a las personas que están dentro de las organizaciones o el conocimiento que se está generando dentro de las organizaciones y estas a su vez van a hacer que la organización cambie, pero es un trabajo de la organización, es decir, de los entes, de las personas que se encuentran dentro de la organización. Por eso, nuevamente repito, las organizaciones, las instituciones, las empresas no producen conocimiento, son instancias muertas, son, eh, digamos, son espacios en los que trabajamos o en los que estudiamos, pero ellos no producen el conocimiento. ¿Quién lo produce? Pues los seres que están dentro de esos espacios, las personas que están dentro de esos espacios, los entes que ahí están trabajando o estudiando. Son los que producen el conocimiento. Y en el momento de compartirlo, pues obviamente se genera más conocimiento, ¿no? Bueno, compañera Diana, no sé si quieras comentar algo. No, profe, de mi parte está todo bien. Ok, bueno, vamos a dejarle aquí por esta clase, vamos a dejarle aquí.
recuerden estar enviando sus trabajos porque las calificaciones se suben en ciertos días. Hoy fue el último día para subir la segunda unidad, entonces ya está arriba en la plataforma. No sé si ustedes las puedan checar. Recuerden que sí es importante enviar sus trabajos. Y la siguiente lectura será la sesión 8. La sesión 8, que es precisamente organizaciones creadoras del conocimiento, creación del conocimiento y cambio en la sociedad del conocimiento. Y de ahí vamos a leer también dos lecturitas, que es precisamente de la, nuevamente de la 31, pero hasta la 33, que ya leímos, me parece. Déjenme corroborar. Ok, no, leímos de la 30 a la 31, entonces vamos a leer de la 31 a la 33 en la antología de IEDEP. Y también hay otra lecturita propuesta que es la organización creadora de conocimiento, una perspectiva teórica, ¿no? Y es de la 178 a la 193. ¿Qué vamos a realizar ahí? Ahí me van a realizar un audio, ¿sale? Me van a realizar un audio explicación. Para el día, bueno, ya saben, viernes o sábado, jueves, viernes o sábado, para que pueda calificárselas o leerlas. Y les enviaré de la clase de ayer, que fueron las exposiciones y que no pudimos ver el tema, les enviaré otro tema para que lo podamos trabajar en la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, no sé si tienen alguna preguntita o algo que comentar. ¿Qué vamos a hacer con respecto a las lecturas, profe? Disculpe. La lectura de hoy, de esta materia, Neidy. Sí, profe. Ok, de esta materia van a hacer un audio, ¿sale? Un Ok, audio. gracias. No hay de qué. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok. De mi parte no, profe. Ok, muchas gracias, Cristal. Muchas gracias, Carla. Y bueno, pues entonces que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Un abrazo a todas y nos miramos en las siguientes clases. Bonita tarde a todos, a todas. Saludo.